Aprendo en casa. Escribimos nuestras anécdotas. Parte 1. No olvidemos, queridas familias, que no todas las niñas ni los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. ¿Cuál es nuestra meta para hoy? Semana 21, día 4. Planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntas y juntos en familia. Elementos clave de nuestra meta: planificar la escritura de anécdotas. Bienvenidos y bienvenidas. Para comenzar, vamos a conocer, a recordar las características de las anécdotas y además cuáles son los tipos o formas de anécdotas. Recordemos que las anécdotas tienen 4 características principales y son las siguientes. Las anécdotas son relatos breves. Tienen un inicio, nudo y desenlace, puesto que es un texto narrativo. También las anécdotas desarrollan una secuencia de acciones. Finalmente, las anécdotas presentan personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Además, las anécdotas pueden ser orales o escritas. Vamos a subrayar esa idea que es muy importante. Las anécdotas, observen la pizarra por favor, estudiantes, pueden ser orales o escritas. Hoy vamos a hacer la planificación de una anécdota escrita. ¿Correcto? ¿Qué más? Se diferencian en que las orales son más naturales, espontáneas y sencillas. Y en las anécdotas orales se emplean, por ejemplo, gestos, movimientos y diferentes tonos de voz. Mientras que en las anécdotas escritas, las que vamos a hacer hoy y mañana, se utilizan recursos como conectores o signos de puntuación para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. ¿Quedó claro, verdad? Anécdotas orales o escritas. Hay que saber también que para transmitir las anécdotas que nos contaron nuestros familiares, tenemos que planificar cómo desarrollaremos la narración y qué manera o de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron mientras las contaban o nos contaban nuestros familiares. Vamos a comenzar con nuestra planificación de las anécdotas. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama para poder entender, una vez más, cómo debemos empezar nuestra planificación. Necesariamente tenemos que hacer, queridos estudiantes, nuestro plan de escritura, que abarca las siguientes preguntas. ¿Qué escribirás? Tienes que estar muy atento a estas interrogantes. Tú tienes que hacértela en primera persona, ¿verdad? ¿Qué escribiré? También tienes que tener en cuenta ¿para qué escribirás las anécdotas? ¿Quiénes las leerán? ¿Y qué fuentes utilizarás? Necesariamente tenemos que hacer nuestro cuadro de planificación. Aquí tenemos nuestro plan de escritura, comenzando nuestra planificación. ¿Qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿Quiénes leerán las anécdotas? ¿Qué fuentes utilizaré? Acá te proponemos un ejemplo. ¿Qué escribiré? 2 anécdotas que me contaron mis familiares, por ejemplo. De esta manera respondemos a la primera pregunta de nuestro plan de escritura. Siguiente pregunta. ¿Para qué escribiré?
Muy bien, correcto. Para dar a conocer la importancia de los recuerdos en la vida de la familia. Tercera interrogante en nuestro plan de escritura. ¿Quiénes leerán las anécdotas? Así es, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi profesor y mis compañeros del 5º grado. ¿Correcto? Y la última pregunta, ¿qué fuentes utilizaré? Vas a responder en tu plan. Propuesta, por ejemplo, la entrevista a mis familiares más cercanos para recopilar la información. De esta forma, tienes que realizar a tu estilo tu plan de escritura de tus 2 anécdotas para poder organizar mejor nuestro texto. A continuación vamos a leer el texto Secretos de Familia. Pero quiero recomendarte que durante la lectura grupal que vamos a hacer a continuación, observes con especial atención lo siguiente. Muy atento a la siguiente lectura. Prestar mucha atención a el título de la anécdota o las anécdotas que a continuación como ejemplo vamos a leer. La extensión de la anécdota. Vas a poder fijarte en cuán extensa es la anécdota. La estructura de la anécdota. Inicio, nudo y desenlace. Observa también la forma de la presentación y la organización de las ideas en las siguientes anécdotas. Finalmente, las acciones directas, sorpresivas y espontáneas. Además, los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica y el lenguaje que se emplea en las siguientes anécdotas. Es importante conocer los siguientes ejemplos, analizarlos sobre estos puntos para poder nosotros también producir nuestras anécdotas que vamos a recopilar de nuestros familiares. A leer el texto Secretos de Familia. Secretos de Familia. Cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas. Estas las escuché en el cumpleaños del tío Pancho. Texto 1. Anécdota 1. El queque para extraterrestres. A mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. Una noche, cuando la visitaban mis tíos y primos, se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. La ayudaron mi tía Rosa y mi tía Dulia. Después de esperar tanto, el queque estaba listo. Cuando cortaron la primera rebanada, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. Mi abue moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. A mi tío Lucho se le ocurrió decir que ese era el queque para extraterrestres. Una receta secreta de la abue Antonia. A partir de ese día, es el postre más popular en la familia. Anécdota 1. El queque para extraterrestres. Texto 2. Anécdota 2. Los tesoros del primo Tom. Hace 6 años, mi tío Toño
fue a trabajar a la selva como policía. Luego lo alcanzaron mi tía Danixa y su hijo Tom. Este tenía 3 años y disfrutaba mucho del paisaje y los animalitos. Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros, piedritas, juguetes, hojas de los árboles y todo lo que él apreciara. El día en que debían regresar a Lima, alistaron todo. Tom no quería dejar su cajita. La sorpresa de mi tía Dani fue única cuando, al destaparla, encontraron una familia de salamandras. Las tenía ya varios meses, las alimentaba sin que mis tíos lo supieran y las guardaba debajo de su cama. Finalmente, Tom dijo con carita triste: «No quiero dejar mis tesoros». Mis tíos rieron y junto con él les encontraron un hogar. Anécdota 2. Los tesoros del primo Tom. Aprendo en casa. Secretos de familia. Hemos leído historias o anécdotas familiares en ejemplos que nos ayudan a entender la estructura de la anécdota, la extensión de la anécdota, el título y otras características que te presentamos antes de leerlas. Ahora, como habrás podido confirmar en nuestra video lectura grupal, también la lectura la tienes en el grupo del aula en documento para que la puedas volver a leer. Bien. Las anécdotas entonces presentan, nos damos cuenta, la siguiente estructura, ¿verdad? En los ejemplos hemos visto. Inicio. ¿Cómo empieza la anécdota? Nudo. La situación o el hecho anecdótico. Es el nudo. Y finalmente tenemos el desenlace. ¿Cómo termina el hecho anecdótico? Es el desenlace. La anécdota es un texto narrativo. Es muy importante también, querido estudiante, enumerar la secuencia de hechos de la anécdota que te van a contar tus familiares. Tenemos que hacer 2 anécdotas. Hoy vamos a planificarlas. Bien, en esa secuencia de hechos, por ejemplo, tomando en cuenta la anécdota El queque para extraterrestres que hemos leído, ¿cuál es la secuencia? El orden de esta historia. El orden de la historia. Primero, visitaron a la abuela Antonia, en resumen la secuencia de hechos. Luego se fue la luz. Secuencia 3. Los primos dejaron de jugar. La abuela y las tías prepararon un queque. Luego cortaron el queque y estaba verde por dentro. Finalmente el tío Lucho lo llamó queque para extraterrestres. Es un resumen detallado, enumerado de una secuencia de hechos, en este caso de la anécdota que hemos compartido. Ustedes también tienen que hacer un resumen secuenciado de las anécdotas que les cuenten sus familiares para que puedan planificar mejor su texto. Estamos preparando para el texto final que lo haremos el día de mañana. Hoy planificamos. Tampoco nos olvidemos, querido niño, querida niña del 5º grado, al momento de escribir nuestras anécdotas, no nos olvidemos de nuestros conectores. Por ejemplo, al momento de escribir la narración de la anécdota, conectores como luego, entonces, enseguida, de manera que, mientras tanto, de modo que, en conclusión, por esta razón, por tanto, por lo tanto, por ello,
porque, así que, de suerte que, en consecuencia, después, de ahí, por consiguiente, antes de, más tarde, debido a esto, finalmente. Ejemplos de conectores que podemos utilizar al momento de escribir la narración de las anécdotas de nuestros familiares. Por ejemplo, todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Aquí sí encaja el conector porque, ¿verdad? Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Un ejemplo de cómo debemos correctamente producir las anécdotas como texto narrativo, utilizando los conectores. Muy bien, querido estudiante. Entonces ya sabes, para hoy vas a realizar tu plan de escritura de las 2 anécdotas que vas a escribir el día de mañana en la producción. Hoy en tu planificación, tu plan de escritura es muy importante con las 4 preguntas que hemos visto al inicio. También vas a volver a leer las 2 anécdotas, los ejemplos, para que puedas entender la estructura de la anécdota. Luego vas a escribir y llenar nuestra siguiente lista de cotejo. Ten en cuenta los siguientes criterios. ¿Elegiste las anécdotas? Ya sabes, tienes que ser sincero en tus respuestas. Si es sí, la X en sí. Si es no, la X aquí para que luego puedas reformular tu planificación y hacerla mejor. En la selección, ¿tuviste en cuenta el propósito? ¿Contar un recuerdo familiar o de tu comunidad? ¿Sabes por qué la has elegido? ¿Por qué has elegido tus anécdotas? Seguramente de 4 o 5 que tienes en casa de tus familiares. Muy bien, has elegido solamente 2. ¿Por qué las has elegido? ¿Sabes por qué? Correcto, en tu lista de cotejo respondes si es sí o si es no. ¿Elegiste tu destinatario? Eso tiene que estar claro en el plan de escritura, ¿verdad? ¿Para quién escribiré? ¿O quiénes conocerán mi anécdota? ¿Está muy bien escrito ello? Entonces marcarías en el sí, ¿verdad? Si aún no sabes tu destinatario, quién puede ser para tus anécdotas, pues tienes que reformular y definir quiénes serán los destinatarios que recibirán o leerán tu anécdota o tus anécdotas seleccionadas. ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? Importante también definir ello. Y para terminar nuestra lista de cotejo, ¿elegiste los recursos que utilizarás para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes? Recursos, por ejemplo, como los signos de puntuación, admiración, interrogación, etc., exclamación, las mayúsculas, el resaltado, el subrayado. ¿Esos detalles los has elegido? ¿Los has determinado en tu planificación? Bueno, contestas allí en tu lista de cotejo. Es todo por hoy, quinto grado. Nuestra planificación de escritura, planificación de nuestro texto narrativo, las anécdotas. Al terminar tu trabajo de planificación, te invito a que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de anécdotas? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué debo hacer para mejorar? Es importante la reflexión, querido niño, querida niña, siempre al final de nuestro trabajo diario. No te olvides de organizar toda tu información de hoy en tu portafolio que te va a servir para la actividad también posterior mañana que vamos a tener, la cual tiene que ver con la producción de nuestra anécdota, nuestro texto narrativo. Aprende en casa. Quinto grado.